Nuestro gran amigo Felipe Escobillana está hecho en Figueroa y recibimos de inmediato a nuestro primer invitado, el señor Felipe Cañete, scouting de Curicó Unido, que ha hecho un gran trabajo, o sea, de verdad, se ha reforzado bien las últimas temporadas, ha tenido buen ojo, no solamente en futbolistas de calidad, sino en aquellos que tienen un plus, que han sabido sacarle encima, y aquello es tremendamente bueno. Felipe, gracias por estar con nosotros. Haremos un par de rondas acá de preguntas junto con los muchachos que ya te van a saludar. Pero lo primero, ¿por qué este scouting, esta búsqueda de jugadores, se ha ido profesionalizando tanto? Tiene tantas ramas, un equipo tan multidisciplinario. ¿Cuáles son los factores que han hecho de que hoy sea un elemento tan importante en el fútbol moderno? Buen día para ti, Felipe. Buen día para todos, buen día al panel en completo. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, es muy importante el tema del seguimiento de jugadores. Digamos, el scouting es el seguimiento de jugadores a nivel nacional, extranjero, y buscar esa calidad de jugadores que en verdad necesita cada club, y buscando el perfil de los requerimientos que vamos solicitando, o que van solicitando los dirigentes en este caso. Felipe, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, amigo. Qué bueno que estés con nosotros, y bueno, no quiero hablar de todo tu currículum, pero has trabajado en el fútbol internacional también fuera de Chile, tienes una linda historia con Marcelo Bielsa, estuviste trabajando mucho tiempo en Coquimbo Unido, en la Secretaría Técnica, por ponerle un nombre, ¿no? Porque entre Secretaría Técnica, Scouting, video análisis, creo que va todo de la mano. Pero por ejemplo, en Curicó, ahora mencionaba en los titulares Rodri que llegó Tobías Figueroa. Cuenta un poco a la gente cómo funciona la Secretaría Técnica o el Scouting de un club, especialmente cuál es tu trabajo, cómo se va vinculando ese rol con el entrenador, con el gerente deportivo, quién toma las decisiones, cómo se van tomando en equipo. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, acá se ha podido hacer un buen trabajo desde el año pasado. El plantel, 2022 fue conformado en conjunto con la dirigencia, dado que los tiempos que teníamos eran muy cortos por todo el tema que se dio de Melipilla, no sé si recuerdan. Claro. Y bueno, entonces nos acercamos a trabajar con la dirigencia, a aportar nuestro trabajo, y bueno, tenía una base de datos que ya la tenía hace bastante, que es muy importante, o sea, una base de datos comprobada de jugadores de tercera división, de segunda profesional, de primera B. Bueno, conozco muchísimo la primera B y la primera división, he trabajado tiempo ahí, y también de jugadores chilenos en el extranjero y que tengan quizá doble nacionalidad. Ya en este caso, quizá el año pasado buscábamos un puesto en específico, ya con la salida de Venega y otro delantero más, y por ejemplo estaba buscando un delantero uruguayo, en ese sentido era Maximiliano Silvera, y dentro de esa búsqueda quizá también empecé a ver a Diego Coelho, y bueno, se dio la oportunidad de que él pudiera venir. Le completé un informe, porque el trabajo del scouting, del seguimiento, tiene que ver con ver videos, analizarlo. Obviamente, como yo trabajo mucho tiempo en análisis de fútbol con cuerpos técnicos, tenía ya esa faceta de analizar bien, entonces ya después lo llevo no a lo colectivo, sino que también a lo individual. Y ahí, bueno, completar informes, le presenté un informe del jugador, con sus características, de cómo juega, porque también el Baza sabe que tengo un canal de YouTube donde también le hago videos a muchos jugadores que quizás están sin club, que están buscando. Entonces uno tiene que separar las cosas. Entonces acá a la dirigencia le tengo que mostrar lo bueno y lo malo del jugador, en qué sus características principales y también sus debilidades. Entonces, bueno, basando todos esos filtros, llegamos a la conclusión de los nombres, entrego los nombres, y la dirigencia se encarga en conjunto quizás con la gerencia también deportiva de acá del club en cerrar los jugadores. Hola Felipe, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Oye, tu pega es apasionante ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Apasionante para todos los que les gusta el fútbol, claramente. Desde chico yo creo que muchos sueñan con un poco tener tu trabajo. ¿Cuántos partidos ves al día o a la semana? Porque me imagino que el tiempo también debe ser súper apremiante para poder llegar a una conclusión como la que nos contaba recién, de repente quedarte con corto de tiempo, buscando videos de tantas partes del mundo, buscando a jugadores que tengan un puesto específico. Claro, así es. Lo interesante del trabajo es que uno lo pueda realizar durante todo el año. Por eso el seguimiento, ¿no? O sea, yo no es que me ponga la camiseta en esta temporada de fichaje y comience a trabajar tiempo antes, no, es todo el año.
el buscar jugadores, el estar, digamos, constante seguimiento a los jugadores que quizás digo ya, por ejemplo, ahora pasó esta temporada y yo ya tengo un listado de 4 o 5 jugadores que tenemos que apuntar para el segundo semestre, o sea, a mitad de semestre. Entonces vamos viendo cómo se va el comportamiento de su jugador, si sigue en la misma sintonía que venía jugando las temporadas pasadas y así vamos acumulando jugadores y vamos, digamos, observando más que nada. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Dale, quedaba algo. No, y respondiendo, claro, quizás el trabajo ideal para algunos, porque bueno, la cantidad de partidos que observo, por ejemplo, no sé, para hacer un video yo me encargo de ver los partidos, no me encargo de ver los resúmenes, me gusta ver los partidos, ver el comportamiento y bueno, si me habláis en cantidad, así rápido, porque bueno, Basauri sabe que los programas de edición podéis ver más rápido, claro. Y no sé, mínimo 15, 20 diarios. Ahora sí. No deja de ser, ahí para llevar esos tiempos es todo un tema. Un gusto saludarte y creo que es un tema súper interesante y súper desconocido en Chile. La gente no conoce esa faceta, entonces te quiero hacer preguntas para que la gente se pueda interiorizar, porque uno es ver los partidos. Hoy hay muchas aplicaciones que te entregan data, que te entregan información del futbolista. También hay especializaciones, uno puede ver a través de Conmebol, de estos academias de estudio que tiene el Real Madrid, el Barcelona, que la gente se puede especializar en análisis de fútbol, etcétera. ¿Cómo tú has cruzado todo eso? La especialización, el ver los partidos, trabajan con algún tipo de aplicación en Curicó para luego poder sacar las conclusiones y llegar a un nombre que es muy interesante, por ejemplo, como Coelho, que fue uno de los futbolistas destacados la temporada pasada y que hubo un seguimiento para su llegada. ¿Cómo se cruzan estas cosas? Bueno, trabajamos mi manera de trabajar como analista es trabajar con 2 plataformas. Primero que te entregan información como Wayscout y InstantScout, que son herramientas que te entregan los partidos de todo el mundo, dependiendo la licencia que uno tenga, y ahí uno ya los puede descargar, y uno descargando esos partidos ya puede observar, digamos, de manera más fluida, más rápida, y eso lo lleva a un programa de edición de video, Final Cut, Adobe Premiere, pero como trabajo con Mac, Final Cut. Y después, muy importante, la base de datos que uno va teniendo, o sea, uno es conocedor, quizás como todos ustedes, del fútbol chileno, va conociendo jugadores de la segunda profesional, de tercera, de la primera B, y va viendo, digamos, el perfil que vamos buscando y vamos llegando a esos nombres. Y obviamente entrelazar, digamos, la cantidad de información de estadística y que sea relacionado a su juego, porque quizá se puede tener un montón de estadísticas, pero uno tiene que corroborar esta estadística si está bien o está mal, y eso es base al juego. Oye, y yo sé que acá, Felipe, la tecnología ha democratizado todo y hay acceso, evidentemente, desde cualquier parte del mundo. Pero por lo que tú has observado, por tu experiencia internacional, trabajaste con un tipo que en este aspecto le da mucha relevancia, como Bielsa. ¿Tú sientes de que en Chile se está trabajando al mismo nivel que en la Argentina, que en Brasil, que en México, no sé, que en los países que tienen un fútbol más desarrollado? Mira, yo creo que ahora, hace un tiempo, digamos, breve atrás, un pequeño tiempo atrás, yo creo que sí. Por ejemplo, se encargaron desde la NFP entregarlo a todos los clubes, las cámaras que son para el fútbol joven. Entonces uno tiene la obligación acá como club de colocar esa cámara para todos los partidos del fútbol joven, y son cámaras con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que no necesita un operador. O sea, tú colocas la cámara y la cámara sola va siguiendo, digamos, el balón y la jugada. Y por ejemplo, eso para el fútbol joven importantísimo, que nos entrega toda la información de nuestros jugadores cadetes, y así también nosotros podemos trabajar en ello, porque tan solo yo no tengo que seguir jugadores de afuera, también tengo que ver lo que tengo dentro de mi club, y eso es importantísimo también. Y si me hablas de herramientas a comparación de México y Argentina, por ejemplo, estaba buscando quizá hay unos jugadores en otras ligas y claro, me topé con la misma herramienta que la tenían en México y en Estados Unidos. Entonces yo creo que sí estamos avanzando, nos estamos poniendo a la vanguardia, que hay que saber usar la tecnología y ocuparla bien, pero tampoco no hay que descuidar y irse solamente por video, porque para mí observar y también observar en vivo el gran sentido del fútbol que tiene. Felipe, dentro de lo que estamos conversando, yo creo que hay un factor súper importante
y que me gustaría saber cómo lo van gestionando los clubes en general con la Secretaría Técnica, con el análisis o el seguimiento, y que tiene que ver con el margen de error, porque al final nada te asegura que ese futbolista va a rendir al igual que en el club de donde viene. Qué sé yo, necesito un extremo. Siempre pongo el caso, y disculpa si lo menciono públicamente, pero siempre se habla mucho del caso de Juan Carlos Gaete, que pasó de Cobresal a Colo-Colo, que no pudo rendir y que no se adaptó. Bueno, siempre hay información que sale que a veces tiene mucho que ver con la verdad y otras veces, y a veces se aleja de eso. Pero el fondo es, también el perfil tiene que ver también con el sistema de juego que viene del equipo anterior, porque me necesito un extremo, ¿vale? Pero ese extremo o un tipo vertical jugaba con doble 9, pero este juega como volanteando, o es 4-3-3, pero el técnico que me está pidiendo donde yo trabajo no juega con ese sistema. Y otra cosa muy importante, me alargué un poco, pero que para mí es súper importante, es cómo se reduce el error en cuanto a lo emocional, a lo psicológico en ese perfil que ustedes preparan. ¿Hay alguien que está dedicado a eso también? Mira, acá en el club somos un club bastante humilde, modesto, en el sentido que quizás no contamos con la gran cantidad de personal que esté destinado para cada cosa como lo puede tener un club grande. En ese sentido, el tema emocional, no sé, te digo el caso recientemente de Tobías Figueroa, que venía de Antofagasta, que quizás el chico rechazó otra oferta de clubes de primera, y bueno, acá se encuentra con un club que quizás tiene las instalaciones necesarias, que sí, como club tenemos un buen complejo, una zona para vivir, digamos, muy bien, o sea, una calidad de vida extraordinaria acá en Curicó. Entonces quizás en ese sentido ya los jugadores se sienten un poco más cómodos ya al ver un buen campo de juego, un buen centro deportivo para entrenar, la ciudad donde va a vivir. Igual el club también se encarga de recibirlos bien en el sentido de los coloca en un hotel cierta cantidad de días para que también el club lo ayude a buscar casa, y en eso se sienten muy acogidos. En ese sentido el club también se porta muy bien, y quizás no tenemos esa persona como destinada a eso, pero entre todo la dirigencia en este sentido de Curicó trabaja muy fuerte en eso. Y después el filtro que me hablas, claro, por ejemplo el caso de Juan Carlos Gaete es un filtro importante, el tema de lo emocional de él. O sea, estadísticamente el jugador marca quizás diferencia, pero ha marcado diferencia quizás en Cobresal, entonces es difícil, y por el juego es convincente lo que hace. Últimamente quizás no, pero obviamente uno se queda también con lo bueno y lo malo del jugador. Y después su tema quizás extrafutbolístico de no haber querido estar en Colo-Colo, no sé si no quiso haber estado, pero también llama un poco la atención. Entonces también es un tema a tener en cuenta en algunos jugadores. Sí. Felipe. Sí, no, quería consultarle porque me quedo dando vuelta una cosita que dijo Baza al principio que no fue ahondado, que trabajaste con Bielsa. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia de haber estado con un profesional tan importante para la historia del fútbol? Me imagino que tú también estabas dando tus primeras armas en este tema del scouting en ese instante. Claro, o sea, igual el estar en esta posición hoy en día se lo agradezco en agradecimiento a él. Él me entregó las primeras herramientas cuando yo tenía 16, 17 años. Él me incorporó a un grupo de trabajo, digamos, que tenía en Pinturán, que ya quizás pueden conocer la historia, se las puedo enviar a Baza para que después se las pueda compartir. Y bueno. Pero cuenta un poquito, Felipe, cuenta un poquito cómo llegaste, pues si Bielsa no te fue a buscar, no te conocía, ¿cómo? A tocar la puerta. No, claro. Uno tiene que ser en el fútbol, como decía Sampaoli, también tiene que ser un poco rebelde, tiene que ser atrevido, y bueno, uno quizás no tiene las condiciones futbolísticas como quizás la tuvo Basaure para ser un jugador profesional. En ese sentido sí tenía la personalidad suficiente, y me acerqué a Marcelo cuando vino a dar una charla a Curicó, y le entregué una carta. Y le expliqué que quería conocerlo, quería estar con él y ver su manera de trabajar. Él me invitó cordialmente, y en ese tiempo me dijo: ve 150 partidos y te puedo incorporar. Tienes que analizar, y bueno, ven. Y es divertido cómo llegué a esa conclusión de cómo analizar los partidos. Es una historia para seguir. Bueno, completé los 150 partidos, que en ese momento, imagínate, ver 150 partidos me demoré 3 meses. Y hoy en día quizás los 150 partidos los puedo ver en una semana. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, tuve quizás
fines del 2009 y casi todo el 2010 hasta el día que se fue. Y después, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con Sampaoli nuevamente en la selección, en su primer proceso en la selección, en la primera etapa, digamos, para después volver acá a Curicó Unido, que era mi club que necesitaban. Y después, bueno, trabajé con Germán Corengia, en Unión San Felipe, después nuevamente en Unión San Felipe. Después Corengia era el ayudante de Gustavo Quintero en el Medio Oriente. Tuve la oportunidad de ir al Medio Oriente a trabajar con Gustavo Quintero y bueno, también tengo una buena relación con él. Y después nuevamente incorporarme acá a Coquimbo Unido. Tuve 3-4 años en Coquimbo y tuve la opción de venir acá a Curicó hoy en día ya netamente al cargo de oficina técnica. Pero son cerca de 12 años trabajando en el fútbol. No te escucha. No te escucha. Me muteé. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sabes qué mejor? Silénciate de nuevo. Me veo mejor, callado. Me gusta cuando callas porque estoy como ausente. Oye, me quedo dando vueltas esto de los partidos. Ver 150 partidos y después dices que en promedio estás viendo 25 partidos, que es un número no menor, me parece algo súper interesante y quiero que también lo clarifiques, porque hoy en el fútbol moderno, y se da inclusive en algunos técnicos, se cruzan dos situaciones. Una que es la data, que son los mapas de calor, que es la estadística de asistencia, recuperaciones, de pases, pero eso es la data. Luego tiene que haber un análisis de un futbolista, me imagino. ¿Para qué? Para ver si calza con la idea del técnico, con la idea del club, cómo tú quieres jugar. Y me imagino que para eso es muy fundamental no ver un compacto, es poder ver el partido, cómo no perderse, cómo no confundirse en lo que te aporta la estadística, que hoy, insisto, es muy importante en el fútbol, con un análisis un poco más macro. Bueno, mira, primero, como analista uno ve lo colectivo. Y eso quizás se te hace más fácil para llevarlo a lo individual. Y cómo uno quizás puede analizar individualmente un jugador, que es en el caso específico que estamos haciendo hoy en día. Por patrones de juego. Por ejemplo, un lateral, primero lo divido en dos rangos importantes. Defensivo, porque un lateral primero juega en una posición defensiva, tiene que defender bien, obviamente, pero también tiene que atacar bien. Entonces, ¿cómo es su comportamiento ofensivo? Y ahí esos dos grandes ítems los desgloso en varias cosas. Por ejemplo, en lo defensivo, quiero ver cómo son sus duelos individuales, cómo es su comportamiento en la cancha, digamos, con y sin balón, cómo tiene el manejo de la posición, los cruces, los anticipos defensivos y después, digamos, en lo ofensivo, los centros, el pase hacia adelante, la triangulación de pase, cómo es su manera de quizás llevar una jugada en ofensiva y terminarla también, que termine bien en este sentido un lateral. Y después, por ejemplo, un central lo puedes dividir en acciones netamente defensivas, porque tú buscas en un central que defienda bien, obviamente. Me han llegado, por ejemplo, ayer estaba viendo, uno también tiene que revisar, en el sentido, uno tiene una búsqueda, pero a veces también te llegan documentos a revisar y, por ejemplo, me mostraron un video de un defensa central y los primeros 2 minutos eran solo goles. Entonces uno de un defensa no está buscando goles, estoy buscando que defienda bien primero. Y los videos, por ejemplo, si me llega un video, lo reviso por educación, porque igual hay un trabajo, yo también hago ese trabajo, pero después netamente me llevo a verlo, a revisarlo bien, cómo es su comportamiento en partido. Y eso es fácil, en el sentido, para simplificar el trabajo, uno tiene que dividir en patrones, ya sea todas las posiciones, y ahí desglosar, y eso es más o menos lo que también era el trabajo de Bielsa y Sampaoli, por algo, digamos, tengo esa característica de trabajo. Y la afluencia, o sea, el flujo de partido que observo es importante. O sea, como analista también durante el año, también le colaboro a Damián acá, en el sentido para el cuerpo técnico, le entrego un análisis del rival, de nuestro propio partido. Entonces, gracias a eso también me va quedando una base de datos de jugadores y después también lo llevo a cabo en mi tiempo que me queda para hacer el seguimiento. No, tremendo de verdad. Felipe Cañete, scouting de Curicó Unido, hoy en Redobla de la Clave para entender un poco más la función de un eslabón que se vuelve fundamental en toda la estructura del fútbol profesional. Felipe, feliz fin de año, que pasen lindas fiestas. Yo sé que hasta el 31 de diciembre va a haber partido. Hasta el 1 yo sé que vaya a estar viendo partido. Pero te deseo lo mejor para lo que viene, que sea un gran año también para Curicó. Me puedes creer que el día de Navidad tuve hasta las 7 de la tarde terminando unas cosas y que me querían matar en mi casa, pero bueno, es la costumbre, no sé, para mí igual es divertido y
uno cuando es divertido su trabajo lo disfruta. Y también agradecerle a usted, a Basaure, a usted, Rodrigo, y a los demás chicos del panel. Obvio. Abrazo, Un abrazo. Gracias, Felipe. Tremendo crack, por supuesto. Les voy a enviar, Felipe para Cañete. que tengan conocimiento, un informe. Ah, muy bien. Dale, no vamos a esperar, ¿eh? Eso, muy bien. No, espera. Un análisis Abrazo, del Felipe. panel. Dale, chao.